miren qué delicado. Y aquí quiero preguntarle a Peter, de verdad, Peter, tienes que ayudarnos a entender qué es lo que está pasando acá. Vamos a ver. Dice, vamos a ver, doctor en física, Rafael Gómez confirma presencia de arsénico en cuerpos de agua en San Isidro. Arsénico en cuerpos de agua en San Isidro. Hay una fotografía, que es la que estamos viendo en pantalla, la que acompaña la madera del diario Colatino de este día, pero también hay una intro que complementa la información a la par y dice, confirman científicamente la presencia de arsénico. Estudios científicos han confirmado la presencia de arsénico en pozos y ríos de San Isidro Cabañas, con concentraciones muy por encima de lo permitido por la norma salvadoreña. Aún sabiendo que el agua está contaminada por arsénico, se sigue con su distribución y consumo. Porque es la única fuente, no hay otra. Las fuentes superficiales que hay no abastecen ni para bañarse, señala la Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua Potable del Cantón El Amate, Ríos de Agua Fría. Esta foto es la que saca Diario Colatino. Esto que aparece aquí, Peter, es grave esto. O sea, a mí me pareció una situación que la gente siga consumiendo, que hay conciencia, que hay pruebas científicamente verificado. ¿Y qué pasa? ¿Que nos estamos envenenando de manera voluntaria o cuál es el esquema, Peter? Bueno, como tú dices, es una cosa bastante alarmante. Nosotros hemos denunciado esto desde hace ratos, pero la gente cuesta que lo entienda, porque una cosa es decirlo, otra es que te muestren datos científicos ya de laboratorios certificados, porque un primer resultado del que habló el diario Colatino esta semana lo hizo un laboratorio con certificación internacional. Este laboratorio en el 2024 arrojó un dato muy alarmante y es de que aparecía en un pozo de agua del cual consume esta comunidad que llama el Junquillo, valores de arsénico al 0.026 miligramos por litro, cuando la norma te permite que vos podés consumir arsénico en agua potable a un 0.001. O sea, y estás hablando ya de una cantidad enorme arriba. Ahora, lo que alarma más es que hay un nuevo estudio científico de la Universidad Nacional y que esas fuentes están ya contaminadas en no solo el Junquillo, sino muchísimas otras comunidades y los ríos, que era una de las investigaciones científicas que la UES y algunos organismos se han dedicado a estudiar en los últimos meses. La comunidad del Junquillo hizo un segundo estudio en el 2025 a su fuente de agua, porque viene de un pozo que está a 118 metros de profundidad, o sea, es bastante profundo lo que tiene este pozo, y hicieron un segundo análisis de un laboratorio certificado. Entonces, en el 2024 decía que estaba a 0.026 y este estudio del 2025 dice que ya está a 0.045. Entonces, esto va incrementando, significa que la manera como explicar esto es que en las zonas donde hay mucho mineral, porque San Isidro pues es la cereza en el pastel de toda la ley de minería que ha impulsado el régimen de Bukele, es una zona cargada con muchos minerales. O sea, hay terrenos que visitaron varios periodistas la semana pasada donde las rocas que ves visiblemente en lo superficial de esos terrenos son rocas extrañas, los colores son rocas que no las ves en cualquier lugar, pues solo se ven en territorios mineros. Entonces ahí hay muchos reservorios, no solo de arsénico, hay muchos otros minerales, primero los minerales a los cuales le apuesta el régimen para dárselos a Trump, pero sobre todo hay muchos metales pesados.
O sea, el arsénico es un metaloide pesado que ya si pasa del 0.01 miligramos por litro, ya no puedes consumir eso, pues, y la gente lo está haciendo porque no hay agua en la zona, no hay manera de cómo resolver y sustituir estos pozos que han sido construidos con proyectos muy caros. La comunidad de Junquillo, luego de que detectaron esto, lograron conseguir un filtro que era para reducir supuestamente el arsénico. Ese filtro costaba alrededor de $60,000. El filtro no se ha podido usar. O sea, no, son gastos que está cayendo la comunidad enormes y no pueden resolver el problema. Entonces, esta gente, normalmente en estas comunidades hay muchos casos de muerte de cáncer, hay muchos casos de piel con rasgos de colores extraños con el tiempo por el uso de esta agua. Entonces son cosas muy difíciles para el tema de salud, por ejemplo, en este territorio, porque no hay atención médica especializada para este tipo de enfermedades. Hay mucha gente muriendo de insuficiencia renal. En la comunidad del Tren, por ejemplo, que es de lo que se ha hablado últimamente, ya murió mucha gente por enfermedades renales. O sea, ese es un parámetro de que el Estado, como no está, primero no está analizando esta agua, no está analizando también el aire, porque muchos de estos metales son volátiles, están en el aire, vos los respirás. El Estado no hace estos estudios, entonces la gente sigue como viviendo normal, pero el problema es que los metales pesados o los químicos mismos pesados, como los que derivan de mucho aplicaciones de pesticidas en la agricultura, son residuales. Así también es el tema de estos metales. ¿Qué pasa? Vos estás joven, estás niño, puedes consumir esto, no hay ningún problema. Tus órganos resisten. El problema es que lo van acumulando. Cuando llegas a los 40 años, ahí para arriba, que ya tus órganos no responden como responden todavía a los 25, 30 años, entonces comienzan los problemas, comienzan a colapsar. Y aquí no se trabaja tampoco. Nuestro sistema de salud no es preventivo, no es que te estén chequeando cada año. El Estado no tiene un programa para hacer esto. Es decir, cada año te toman muestras de sangre y te dicen, mira, así van tus riñones, así van todos tus órganos. Entonces la gente viene a hacerse un chequeo, una batería de estos exámenes, ya cuando los riñones ya no sirven, puede ya tener un cáncer avanzado. Eso es lo que está pasando con esta gente, porque consumen esta agua de una manera normal y cuando vienen a presentarse sus síntomas, ya es para prácticamente la muerte, está colapsado algún órgano. Esto es demasiado alarmante y ¿sabes qué es lo que ha pasado aquí? Normalmente el arsénico y otros metales pues existen de forma natural, están esparcidos en todo el ambiente, en toda nuestra tierra. Pero los suelos donde hay minerales como oro, plata, uranio, los reservorios son más altos. Ahora, el gran problema es cuando remueves roca. Estos desprendimientos de arsénico tienen contacto con las aguas subterráneas, entonces comienzan a contaminar todos los afluentes subterráneos, todos estos reservorios, que al final es donde la gente se está sustrayendo, porque hoy cada vez el tema del agua en el país es a través de pozos, ya no es porque hay fuentes naturales, superficiales, y puedes construir tus tanques, y que eran los sistemas normalmente antiguos que hacía la gente de este país. Hoy no, hoy están recurriendo a pozos. Entonces el problema es que cuando rompes roca, esto comienza a liberarse. Y aquí yo te podría decir el ejemplo de allá de las minas de San Sebastián. No sé si vos tuviste la oportunidad de ir a visitar esto cuando hicieron una gira de varios periodistas. Sí. ¿Qué pasó ahí? La minera en su tiempo rompió roca, entonces la roca, todo ese movimiento, esos metales siempre quedaron en contacto ya con las aguas subterráneas, y por eso es que el río nunca dejó de ser naranja. Podría ser en algún momento del invierno, pero en el verano vuelve a ser naranja, porque las rocas a cientos de metros de profundidad están liberando esos metales, están en contacto con el agua, y ahí hay una reacción. Entonces es lo que pasó en San Isidro. La Pacific Rim perforó varios puntos en el territorio para extraer muestras de roca, para ver cuánto de oro hay, cuánto de plata,
y hacían agujeros hasta de 700 metros de profundidad. Eso significa que un pozo como el del Junquillo, que tiene 118 metros, o sea, eso no está ni a la tercera parte de las profundidades que rompió la Pacific Rim. Entonces, todos los reservorios de agua que tenemos en estos territorios están teniendo contacto con esa roca. Y eso es lo alarmante porque no sé si escuchabas la visita que hicieron los periodistas estos días a la comunidad del tren, una señora con mucho miedo, pero con mucho valor de decir las cosas fuera de cámara, digamos. Ella dijo, y ya está el audio, porque al final eso es lo que publicaron, porque ella pidió que ya algunos de sus familiares fueron amenazados, entonces no quería que mostraran su rostro, pero ella decía, el pueblo salvadoreño está dormido en esto porque el tema puede ser en San Isidro, pero los afectados es todo el territorio salvadoreño. ¿Qué pasó en San Isidro? En una comunidad rompió roca la Pacific Rim para traer muestras, pero está contaminado ya todo el mundo. O sea, todos los ríos de esa zona ya están contaminados con arsénico. Este es una alarma, pienso yo, porque este científico de la UES, ellos están tomando muchas muestras ya hace meses en distintas partes de Cabañas, principalmente municipios que eran de San Isidro, de Guacoteque, en Suntepeque, y está arrojando que todos los ríos están ya contaminados con arsénico, la mayoría de fuentes de agua. Esta gente va a ser exiliada por el tema del agua. Esta gente tendrá, si no quieren que sus nietos, sus futuras generaciones mueran por problemas de salud derivados por los metales pesados en el agua, esta gente tiene que irse de ahí, porque no podrías vivir pagando el agua toda tu vida. Es imposible, pues. ¿Cuánto te cuesta un garrafón de agua que te venden estas empresas? O sea, vos no tendrías presupuesto en un país que la economía está quebrada, no hay empleo, no podrías darte el lujo de pagar ese servicio también, que te estén dando agua filtrada. Entonces, esta gente tendrá que irse en su momento, porque aquí una cosa que la UES y otras instituciones están revelando es que el Estado está encubriendo el crimen ambiental. O sea, el Estado no está revelando esto, el Estado no quiere decir qué es lo que está pasando, está escondiendo la información, porque medio ambiente me imagino que tiene estudios, salud tiene estudios, porque hay mucha gente que está muriendo de cáncer, de insuficiencia renal en la zona. Hay gente que habla que hasta las vacas que se alimentan de esta agua también mueren de repente de una manera rara. Entonces, el Estado está encubriendo un crimen ambiental muy alto que lo agravaría con el tema de la explotación minera, porque ya sería una explotación industrial. O sea, lo que hizo Pacific Rim fue romper agujeros, pero ya cuando extraigas esto vas a remover millones de cantidades de kilos de roca. Entonces vas a contaminar toditos los afluentes que van a parar al río Lempa. El río Lempa podría convertirse ya en un río naranja, como es el pequeño río de allá de Santa Rosa de Lima, porque aquí le estarías tirando ya una industrialización minera alta, pues ya Santa Rosa de Lima no fue a lo que podría ser ahora. Entonces, ese es un punto crítico, pienso yo, para estas comunidades. Muchísima gente lo comprende más ahora que hace unos años atrás, pero tiene miedo de decirlo. O sea, ahí, por ejemplo, los periodistas ahí abordaron gente que dijeron, no, o sea, nosotros, el alcalde nos ha mandado a decir que callemos, o sea, ver, oír y callar, no digan nada. Después de las elecciones digan lo que quieran, pero ya después de las elecciones no pueden hacer nada, pues. Ese es el punto. Okay. Te quiero leer unos comentarios, Peter. Y luego de eso cerramos. Fíjate bien, dice Alfonso, el mismo arsénico que ocupaban los nazis para desvivirse, ahora ese mismo veneno lo está consumiendo la gente más humilde. Dice Sergio, ¿y de dónde cree que salieron tanta gente con cáncer? Dice que le lleven una botella a Bukele de esa agua, supongo, ¿verdad? Que le lleven y que se la tome. A los diputados también. Vaya, los diputados de ahí de Cabañas deberían de echarse una botella completa todos los días. Dice, y lo más triste es que en ese departamento todos los diputados son cian. Ganarán un escaño, así de triste la tragicomedia. Ojo, Peter, con esto que te estoy leyendo. Escucha esto, Peter.
El pueblo cree que hirviendo el agua se va el veneno. Ahí para que nos vayas aclarando algunas cosas. El pueblo salvadoreño paga los impuestos para el salario, para la policía, para los soldados, para el presidente de la República, para los hospitales. El que paga los salarios es el pueblo, no el presidente, dice. Dice, me pregunto por qué la gente no recoge agua lluvias. ¿Sería más sano eso? Ya van a decir los científicos oficialistas que el consumo de arsénico en dosis bajas no es malo para la salud. Es capaz que dicen eso. Sedgwick dice que el arsénico produce cáncer y se cree, con todo y esto, y se cree que ese pueblo votará por nuevas ideas. Te preguntan. Dice que el cáncer causa el 12% de las muertes en el país. La gente más humilde está muriendo envenenada y a nadie le importa mucho menos a este gobierno. Dice, vamos a ver, el dictador tiene mucho dinero, dice, para tomar agua, y los pobres, la minería metálica del pasado es la causa del cáncer ahora. Después de febrero de 2027 viene más minería y van a decir muerte natural. Es la naturaleza, Dios los mató. Vaya, te dejo por ahí con estos comentarios. ¿A quién deberíamos de señalar como responsable de esto, Peter? Y un poco comenta las reacciones de la comunidad. Ya toda la gente sabe que los responsables es la familia Bukele, son los que tienen los grandes intereses sobre los minerales. O sea, ya se acabaron un gran porcentaje de las reservas que tenía de las pensiones de nuestros abuelos y abuelas. O sea, se están acabando todos esos recursos, ya tienen casi 20,000 millones de dólares en préstamos que nadie sabe dónde fueron a parar. Entonces no vamos a resolver el tema económico cuando hay una alta corrupción en una esfera rodeada por corruptos, administrando el Estado de una manera inconstitucional, porque este régimen tuvo que haberse ido en el 2024. De esta manera, entonces es imposible resolver muchísimas cosas y son los que van a terminar con los pocos recursos que le quedan al Estado. Y en este tema ambiental, al terminarse esto, ellos se van, si es que no mueren también junto con la gente acá, que lo dudo, porque toda la riqueza que van a tener acumulada les va a permitir irse a Europa o a ver dónde les dan entrada, porque no cualquier país va a querer aceptar también ese raterillo cuando salgan huyendo de El Salvador. Entonces acá te queda claro, la gente le falta mucha información todavía para que pueda entender muchas de las cosas que, por ejemplo, yo podría explicar sobre estos temas es porque también he pasado meses en la universidad estudiando distintas materias como bioquímica, química, química agrícola y estas materias que te permiten entender cuándo es que estos metales hacen reacción, cuáles son los que reaccionan cuando tienen contacto con el viento, cuáles reaccionan, cómo tan tóxica es la reacción que hacen cuando tienen contacto con el agua, por ejemplo. Entonces, este es el problema, lo que pasó en San Isidro. El arsénico existe ahí, pero una vez tiene contacto con la roca, porque estaba de forma natural, no tenía ninguna amenaza a la salud, pero una vez rompieron agujeros y tuvo contacto con el agua, eso hace una reacción química y comienza a fluir hacia arriba con los pozos o con los ríos, y ahora tenemos un montón de enfermedades ya visibles, palpables en la gente, porque esto no es mentira, esto sí es real. Entonces el problema gravísimo en esto es también, sabe la dictadura que este es un tema que tendría problemas políticos serios en las próximas elecciones, principalmente para sus candidatos a diputados, porque es lo que les interesa. Ahorita al régimen no le interesa el tema de las alcaldías, si pierden o ganan, eso es lo de menos, porque acordate que ahorita hay un proyecto que están promoviendo para la gobernanza digital, o sea, las alcaldías van a desaparecer, o si se quedan van a ser con un par de empleados nada más, porque van a disolver todo eso y va a ser los gobiernos digitales. Es un proyecto que están promoviendo con algunas agencias internacionales. Podría ser el primer experimento de gobiernos digitales en El Salvador o en el mundo. Entonces a las alcaldías no les importa sí mantener los diputados. La situación en Cabañas sigue siendo de mucho miedo, la gente sigue teniendo ese temor, probablemente nuevas ideas
podría sacar los 2 diputados de una manera, porque ellos controlan el tribunal, pues no van a dejarse quitar el poder, pero también podría ser de que pierdan por lo menos uno si el voto es masivo contra ellos. En estas zonas de San Isidro, la gente está muy molesta, más con esta información que es científica que se está revelando. Yo creo que la gente no le va a quedar duda de lo que se le viene y eso va a responder de una u otra medida a la posibilidad de que pierdan un diputado. Entonces, esto, como te digo, es muy cruel porque es la gente más pobre. Este es un departamento pobre, porque Cabañas está catalogado entre los 2 más pobres con Morazán. Entonces, eso significa que no lo van a hacer donde van a tener un contrapeso político y empresarial fuerte. Por ejemplo, encontraran oro en La Escalón, encontraran oro en una de las colonias. Yo creo que ahí sí tuvieran una capacidad de respuesta de la gente que tiene dinero, que te pone un contrapeso. Aquí en Cabañas no hay eso, entonces la gente fácilmente asume el miedo y le ofrecen el régimen. Por ejemplo, un señor de ahí de esas comunidades que fue a una conferencia de prensa, él trabajaba ahí en el cementerio San Isidro, ahí se ganaba la vida el señor, pero como fue frente a las cámaras y dijo que los querían desalojar, la alcaldía le mandó a decir que tiene prohibido entrar al cementerio, a nadie le puede hacer trabajo. O sea, son las represiones que se vienen, ¿no? Y el señor no tiene de dónde más sobrevivir, entonces está muy preocupado, pero el alcalde prácticamente criminal, pues es una acción criminal, pues dejar a un señor sin el ingreso diario solo porque está diciendo la verdad es una política criminal de parte del alcalde. Eso va a ser constante después de las elecciones. Entonces, el tema por ahora, pues es arsénico. Imagínate cuando ya comiencen a tirar el cianuro para separar el oro de la roca. No sé dónde irá a parar todo eso, pero podría ser desalojos amplios que abarquen otros departamentos, porque eso es volátil. Por ejemplo, esas pilas que hacen donde almacenan grandes cantidades de roca molida en piscinas enormes para poder separarlo, eso pega el sol, entonces comienza a evaporar y se vuelve volátil, y eso irá a parar a La Libertad, a Cuscatlán. Eso va a volar y eso les va a llegar a ustedes donde quiera que estén en un país de 21,000 kilómetros cuadrados. Eso es imposible, salvarse de la volatilidad del cianuro o el arsénico. Entonces, creo que la gente tiene en sus manos la responsabilidad, y eso sí te lo digo, la gente ahorita va a tener en sus manos la responsabilidad de descargar su coraje en las urnas. O sea, algo que a mí no me gusta, porque la gente tuviera su coraje en la calle, cerrando las calles y volver un caos la situación hasta que le resuelvan. Pero como la gente tiene miedo, entonces lo único que le va a quedar es saber si va a demostrar en las urnas ese coraje, decirle basta a estos tipos, y aunque hayan maniobras de fraude, pero yo creo que la gente va a tener la herramienta luego de protestar y decir lo que ha pasado. Pero es lo único que les queda, porque nadie quiere protestar, nadie quiere. Imagínate, el miércoles que hicimos una actividad ahí en el desvío de Hilo Vasco, cuando llegamos estaba ya la policía, había tomado todo el perímetro donde nosotros íbamos a estar, entonces nos dejaron rodeados al grupo que dimos la conferencia de prensa. Nos rodearon. Luego yo hablé con el jefe que tenía ese grupo y les pregunté por qué había llegado tanto policía, fue una actividad pequeña. Me dijo, no, es que, pues sí, dijeron que ustedes iban a cerrar calles, que esto sí podría volver violento, entonces tuvimos que tomar por cuestiones de seguridad. Y así fue. Entonces, una manera muy llamativa, que mucha gente no llegó ese día ahí porque tenía ese temor. Por ejemplo, las comunidades de San Isidro no aparecieron, dijeron que les daba miedo. Y cuando llegamos, pues sí, la policía ya había tomado el sitio. Así que yo creo que el llamado sí es tremendo. A la conciencia. La conciencia. ¿Cómo? Mira lo que dice Marta. Mira lo que dice Marta Barahona. Frank, fíjate lo que dice, pienso que ya lo están haciendo. Esto que tú decías, de que esa gente va a tener que sacarla de ahí, pienso que lo están haciendo con la intención para desalojar a la gente, para empezar, dice, la explotación de la minería.
O sea, esto de contaminar el agua también es, según lo que dice Blanca, Marta, puede ser una operación ya intencionada. Agua filtrada pero con arsénico, eso es veneno, no se elimina el arsénico, dice. Vamos a ver rapidito. El Salvador es un desastre ecológico mundial, hay que abandonarlo. ¿Hacia dónde se va a ir la gente? ¿Y qué dice el huevón del ministro de Salud? Ellos desean la muerte al pueblo pobre. Bueno, tú hablas, Peter, de que esto es una responsabilidad del grupo que gobierna, pero ¿a quién debe acudir la gente? O simple y sencillamente no hay nada que hacer, Peter. La gente se quedó ahí y no sé, a sufrir las consecuencias y así, sin quejarse con nadie. Que es así. Acordate que es una dictadura, aquí no existe ministro, aquí no existe nadie que diga lo contrario a lo que dice el rey. Entonces, ¿cómo vas a ir a hablar con el ministro de Salud si el ministro de Salud simplemente es una figura por cuestiones de legalidad que existe el ministerio? Por lo tanto, ni tan siquiera lo llaman a las conferencias de prensa o los recorridos que hace Bukele cuando inaugura algún proyecto, por ejemplo. Entonces, ese tipo no representa nada prácticamente. No podrías hablar con el ministro de Salud porque no va a poder hacer nada. El ministro de Medio Ambiente no va a poder hacer nada. Peor, a ese le dijeron que tenía que facilitar los permisos para las constructoras, por lo tanto él va a tener que facilitar todos los permisos ambientales que le pidan las empresas de Estados Unidos cuando comiencen a operar. Entonces no podrías quejarte con nadie, porque igual ya el Bukelato dijo en su momento, juren no quejarse. Hay muchísima gente de esta que votó por Bukele y que ahora le pesa en la conciencia y sienten ese peso enorme porque se están quedando sin empleo, se van a quedar sin tierra, se están quedando sin agua y no pueden ni tan siquiera irse para Estados Unidos ahora porque Trump les da bala o lo que sea en la frontera o el que logra pasar lo tortura y lo manda de regreso. Entonces, salvación económica para que la gente escape de esta situación no existe por ningún lado. Así que hay una gran responsabilidad en que la conciencia de la gente debe de generar un coraje y comenzar a perder el miedo, porque es lo único que te puede servir en este contexto que se viene. Si la gente tiene miedo, pues le pasarán encima y no hay una responsabilidad de parte del Estado, porque así mismo lo dice la alcaldía en este momento, donde darte un terreno, donde darte una casa, no tienen recursos para eso las alcaldías. Entonces ellos se desvinculan de toda esa responsabilidad en que la Constitución de la República lo exija, pero como eso tampoco existe, pues la Constitución puede ser rota en cualquier momento porque hay una mayoría en la Asamblea que controla el dictador, entonces la responsabilidad de la gente queda en las elecciones. Si la gente lograra hacer una correlación de fuerza en la Asamblea, yo creo que ahí se comienza a generar un punto de fricción muy bueno, muy importante. Podrías presionar para comenzar a parar esto. Y si el dictador no hace caso, entonces la comunidad internacional va a tener una responsabilidad de presión muy alta, porque cuando vea que no le hacen caso a una correlación alta en la Asamblea que pueda tener la gente que elija a su candidato y que elija a sus futuros diputados o diputadas, entonces, claro, Estados Unidos pues es el mayor responsable que controla estas colonias. Ya hay una señal, no sé cómo se va a leer en las primeras acciones, pero por ejemplo, esa reunión que hizo en Estados Unidos por 15 minutos Bukele con Trump, me imagino que le han jalado el aire, no ha querido decir nada hasta ahora, y ayer se escuchó que viene un embajador ex agente de la CIA. Eso es una mala señal. Entonces yo pienso que la gente podría considerar esa posibilidad de quitarle la supermayoría al Bukelato, y eso te podría dar legitimidad para pedirle a la comunidad internacional que te acompañe en esta lucha. Es la única manera que podríamos frenar la voracidad que tienen con esta ley de minería. De lo contrario, si la gente le vuelve a dar la supermayoría a Bukele, este país se tiró al traste. Este país dejará de existir como país y la vida considerada por un medio ambiente
factible para poder respirar, para poder tomar buen agua, va a estar en una, digamos, en una crisis profunda, que es una contaminación que no podría dejarte vivir acá. Entonces la responsabilidad de la gente cae en lo que pueda hacer por el tema de las legislativas el próximo año. De lo contrario, yo creo que no hay perdón para nadie. Peter, gracias. Vamos a estar pendientes y un día de estos vamos a ir a darnos una vuelta, fíjate ahí. Voy a ubicar al candidato a diputado, el doctor, ¿cómo se llama, Peter? ¿Tú te recuerdas el nombre del candidato a diputado que tuvimos acá en el programa? Porque quiero saber su opinión respecto a esto. Este es un tema delicado. ¿Ah? Reinado es el apellido. Pues sí, él es doctor, pues él sabría explicar y qué es su plataforma que le ofrece a Cabañas. Hay un candidato de Arena también que llegaron a la conferencia de prensa ahí en el Pío y lo Vasco. Llegaron candidatos a alcalde, entonces ellos tendrían que dar una explicación porque los diputados de Arena son los que votaron la ley y no te van a explicar nada, pues ellos le tienen miedo a la gente. Entonces buscarlos a ellos a ver qué es la oferta que tienen para salvar este departamento.